Dos impactos de bala acabaron con la vida de Rubén Espinosa. En junio, el reportero gráfico mexicano dejó el estado de Veracruz tras denunciar amenazas y se trasladó al Distrito Federal, donde encontró la muerte. Su rostro ahora es un retrato de las víctimas de la violencia que cada vez impacta más al periodismo en México. La organización no gubernamental Artículo 19 reveló que 12 comunicadores sociales han sido asesinados en Veracruz durante la actual gobernación. Según Reporteros Sin Fronteras, en la última década la cifra es de 80. 17 más han desaparecido en el mismo periodo. Estos números hacen de México el país más mortífero de América para los periodistas. El pasado mes de julio, el presidente Enrique Peña Nieto realizaba una visita de Estado a Francia con su usual comitiva de más de 400 personas. ¡Justicia! 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 Mientras tanto, en México, el aumento de la violencia a la que se enfrentan los periodistas llevó a la organización Reporteros Sin Fronteras a pronunciarse. Lo hicieron a través de una carta. Así tal vez el mensaje llegaría a su destinatario sin importar qué lugar estuviera sobrevolando el avión presidencial. Desde el año 2000, Reporteros Sin Fronteras ha registrado 86 casos de asesinatos de periodistas y colaboradores de los medios de comunicación en los que el crimen estuvo relacionado, probable o seguramente, con su profesión periodística. 15 de ellos tuvieron lugar bajo su mandato presidencial. Esas cifras hacen de México el país más mortífero de América para los periodistas. Un reciente informe realizado por la Organización sobre la Coartada Libertad de Expresión ubica a México en el puesto 148 entre 180 países. La comunicación que se ejerce en el país se sustenta en la libertad de expresión y el derecho a la información. La libre manifestación de las ideas es una conquista de nuestro país. Sobre el mismo país y la misma profesión, Reporteros Sin Fronteras muestra otra realidad, la de asesinatos, secuestros y agresiones a periodistas. Rubén Espinosa se habría convertido en un ejemplo de esta realidad. El cadáver del reportero gráfico fue encontrado la semana pasada en Ciudad de México. Ahí vivía después de abandonar Veracruz y huir supuestamente de las amenazas que le costó una publicación relacionada con la acción de grupos criminales. Un mes atrás, otro periodista se convirtió en estadística. Juan Mendoza Delgado, director y fundador del sitio web de noticias de Veracruz, fue encontrado sin vida. 2, que suman 12. 12 comunicadores, según la organización no gubernamental Artículo 19, asesinados durante la actual gobernación en el distrito. Según la misma ONG, en los últimos 5 años, 34 comunicadores tuvieron que abandonar su ciudad. En México están los periodistas muertos y los que viven huyendo de amenazas o otras agresiones relacionadas con su oficio. Quedan los que continúan ejerciendo con el miedo a la retaliación o impactados por una poderosa bala capaz de matar el verdadero periodismo, la censura. Vamos a saludar aquí en la mañana de NTN 24. En Ciudad de México está Teodoro Rentería, presidente del Colegio Nacional de Licenciados de Periodismo de México y también presidente vitalicio y fundador de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos. Señor Rentería, un gusto tenerlo aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Muchas gracias a Ruth y a Karen y sobre todo saludo a la teleaudiencia. Ahí escuchábamos parte de este informe de Reporteros Sin Fronteras que decía que México se ha convertido en el país más mortífero de América para los periodistas. Preguntarle por qué se da y desde cuándo esta situación en México. Bueno, la situación se da en México exactamente por la vergonzosa y vergonzante impunidad prevaleciente. Sin embargo, la lista lúgubre de desapariciones forzadas es totalmente diferente a la que tenemos nosotros. Nosotros contabilizamos del año 2000 a la fecha 152 homicidios, de los cuales son 125 periodistas, 10 trabajadores de la prensa, 10 familiares, 6 amigos y 2 civiles que han muerto en nuestros atentados. En total son 152 las víctimas mortales. Y continúan 24 desapariciones forzadas en ese limbo de no investigación. O sea, no sabemos absolutamente nada sobre los 24. Por lo cual, nosotros aseguramos
que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Ahora, señor Rentería, usted lo dice, 152 periodistas asesinados en México. Amnistía Internacional lo reporta. Usted lo dice, es el país, uno de los países más peligrosos para ejercer este oficio. Pero, ¿qué significa realmente ser periodista en México? El día a día de un periodista en este país, ¿cómo es? Todos los periodistas estamos en peligro en México, absolutamente todos. Sin embargo, hay una situación, vuelvo a repetir, son 125 periodistas asesinados del 2000 para acá. Y la lista de 152 está aparejada con trabajadores de la prensa, familiares, amigos y 2 civiles. Por ejemplo, en el último crimen donde fue asesinado Rubén Espinosa Becerril, hubo 4 mujeres. Una de ellas es Nadia Vera, que era activista social, y otras 3 mujeres. Entonces nosotros contabilizamos absolutamente todos estos crímenes porque están relacionados con esta intención de socavar las libertades de prensa y expresión en México. Esta es la actitud que han encontrado los enemigos de estas primarias libertades, asesinando a los periodistas, amenazándolos, golpeándolos, y tener que dejar sus lugares de origen o de trabajo y exiliarse no solamente en otras partes de México, sino también del extranjero. Ahora, ¿en qué punto decide un periodista dejarlo todo, como veíamos el caso de este periodista que fue asesinado hace pocos días en Ciudad de México, que se cambió de estado, cambiarse a otro sitio con sus familias, dejar su trabajo, instalarse en una ciudad o en un país que no es el suyo? Bueno, la situación es esta, que tenemos una ley que inclusive el gremio organizado de México provocó que se legislara, que se aprobara, que son de las medidas cautelares a favor de los periodistas que están amenazados, porque se ha comprobado en innumerables ocasiones que los periodistas que han sido amenazados son los que posteriormente han sido asesinados. Entonces, esta ley determina que en el momento que un periodista recurre a este comité, que desgraciadamente está dentro de la férula gubernamental, tenga que ser protegido. Y sin embargo, a la fecha no son protegidos. O no ha servido absolutamente para nada esta ley de medidas cautelares en favor de los periodistas. Este compañero, el que acaba de ser asesinado, Rubén Espinosa Becerril, bueno, pues él sale del estado de Veracruz, él se autoexilia en el Distrito Federal para defender su integridad física, da aviso de esta situación y sin embargo no se dictan las medidas cautelares para defenderlo y aquí tenemos las consecuencias. Asesinado él con una activista social y 3 mujeres más. Ahora, unido además a lo que usted está denunciando, que no se le da la protección a los periodistas que así lo exigen o así que lo piden, también está la impunidad, lo decía usted al principio de la entrevista, sigue siendo la regla en la inmensa mayoría de los casos, tanto de asesinato como de desapariciones. Muchos incluso, y lo plantea el informe de Amnistía Internacional, por la filtración del crimen organizado en las instituciones. Y en el caso de Rubén Espinosa, ya hay voces que han vinculado al gobierno local de Veracruz con el crimen. ¿Cree usted que en este caso sí se dé con los responsables? Porque ya sacaron un video anoche pues, que se mostraba a los autores o a los supuestos autores materiales. ¿Pero cree usted que también se dé con los autores intelectuales de este crimen? No quiero ser pesimista, pero la situación que ha sucedido del 2000 para acá nos hace ver que ninguno de los crímenes de los que estoy hablando, de los 152 homicidios que nosotros consideramos que son homicidios contra las libertades de prensa y expresión, ninguno, absolutamente ninguno, ha sido aclarado correctamente. Entonces, yo quisiera ser optimista de que en este caso se va a llegar exactamente a la aclaración completa y se van a detener a los autores materiales y a los autores intelectuales de estos crímenes, pero todo lo que viene atrás
nos hace saber que de ninguna manera se detiene jamás ni se esclarecen bien los crímenes. Otra de las cuestiones que molesta mucho es que en el momento en que sucede un crimen contra un periodista, inmediatamente se le trata de dar un sesgo totalmente anormal. Se buscan móviles totalmente extraños, cuando todos sabemos que las aristas, todas las aristas, exactamente van en contra de las libertades de prensa y expresión y el derecho del pueblo a estar informado. Sin embargo, ya en este momento se está hablando de que el móvil puede ser un robo, que porque en el momento que salieron con una maleta y llevaban joyas, etcétera. Ni siquiera han encontrado la maleta y ya está diciendo la autoridad que se trata de un robo. Esto es la forma como las autoridades tratan de enchuecar las investigaciones y no investigar exactamente su nexo que tienen estos crímenes con la labor del periodista, con el trabajo del periodista. Ahora, ¿qué tipo de protección tienen los comunicadores sociales cuando llevan a cabo temas que tienen que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico? ¿Existe alguna forma de que ellos se blinden ante algún ataque, alguna amenaza, o no existe esa situación? No existe, existe la legislación, pero no ha cumplido cabalmente. Si esta legislación existe, nada más imagínense, en el momento que un periodista se siente atacado, que se siente amenazado o que directamente fue amenazado y recurre a este protocolo, tiene que entrar esto a un comité. Este comité tiene que discutirlo y después de que lo discuten, dicen si sí o no merece que se le proteja. Todo esto es una pérdida de tiempo espantosa. ¿Y qué es lo que sucede? Que en ese lapso es cuando se cometen los asesinatos. Entonces, el protocolo no ha servido absolutamente para nada. Tenemos que defendernos solos. Sin duda, bien complicada la situación que viven los periodistas en México. Agradecemos a Teodoro Rentería, presidente del Colegio Nacional de Licenciados de Periodismo de México y presidente vitalicio y fundador de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Feliz día. Gracias, muy amable. Hasta luego.